Emplazando. Hola, en las últimas décadas las células madre han sido uno de los temas principales a debatir en los medios de comunicación por su importancia científica y social, ya que la implementación en el campo de la medicina ofrece alternativas para el tratamiento de un sinnúmero de enfermedades, además de que en un futuro podrían llegar a ser la fuente para la solución de todas las enfermedades existentes, desde la diabetes, infarto de miocardio, leucemia, Alzheimer, enfermedades del Parkinson, trasplantes e incluso la reconstrucción de órganos y tejidos. Hace tiempo que queríamos hacer un video sobre las células madre, así es que hicimos algunos llamados y queremos desde ya agradecer a nuestro querido amigo Michel Marzuca, un importante asesor de VidaCell que nos hizo los contactos. Ya les contaremos qué es VidaCell, pero les adelanto que es el primer y más grande banco de células madres en Chile. Por supuesto, queremos agradecer también a Juan Carlos Vera, gerente de estudios de VidaCell, por abrirnos las puertas de este banco biológico para poder grabar este video. Quedó genial. Sígueme. Emplazando. Este video busca mostrar el panorama de la investigación y la aplicación médica de células madre, destacando algunas de las enfermedades cuyo tratamiento con células madre podría ofrecer nuevos campos de investigación para médicos y científicos. Y por qué no, también nuevas esperanzas de vida para los pacientes. Hola, soy José Parragués, soy bioquímico y doctor en ciencias biológicas y soy el director técnico de VidaCell. Muchas gracias, Robert, por invitarnos a Emplazando y darnos la oportunidad de contar lo que hacemos acá en VidaCell. Hola, buenas tardes. Soy Jorge Vergara, biólogo molecular y asesor clínico del Banco de Células Madres VidaCell. Quiero dar las gracias a Robert por invitarme a Emplazando y poder acceder a esta entrevista. Las células madre de mayor uso clínico son las de mayor cirugía ambulatoria y son las que se evita la destrucción de embriones humanos, reduciendo problemas éticos y legales para los investigadores. Desde los años 1970, el uso de células madres para tratar enfermedades autoinmunes ha sido un área de intensa investigación. De entre todas las clasificaciones de células que existen en nuestro cuerpo humano, las células madres se caracterizan por ser las únicas que poseen la capacidad de reparar o promover el cuerpo de nuevas células de cualquier tipo, de acuerdo a sus necesidades, manteniéndonos sanos e incluso impidiendo el envejecimiento prematuro. Hoy en día, utilizando las propias células madres de los pacientes, se han hecho posibles nuevas oportunidades de tratamientos fuera del ámbito de la investigación. Les quiero decir que estamos hablando de tratamientos médicos, no faciales o tratamientos para el pelo, por ejemplo. Por ejemplo, las enfermedades alérgicas, inmunitarias y reumáticas con frecuencia son el resultado de problemas con el sistema inmune. El sistema inmunitario es el sistema de defensa del cuerpo contra las infecciones. El sistema inmunitario ataca gérmenes invasores y nos ayuda a mantenernos sanos. Para que entendamos bien, una enfermedad autoinmune es una condición patológica en la cual el sistema inmunitario se convierte en el agresor que ataca y destruye a los propios órganos y tejidos corporales sanos. Normalmente el sistema inmune distingue lo propio de lo extraño y nos defiende de agentes externos como los virus o bacterias. Los tratamientos pueden debilitar el sistema inmune completo o solamente partes muy específicas de este.
La manera como cada uno de estos medicamentos se dirige a partes específicas del sistema inmune puede aumentar la probabilidad de que el paciente contraiga ciertos tipos de infecciones y/o cáncer. Escuchemos a los profesionales expertos de VidaCell. VidaCell es un banco de células madre, ya tiene más de 16 años y hemos guardado alrededor de 35.000 muestras. Nosotros como banco guardamos un producto biológico muy importante que son las células hematopoyéticas que obtenemos de la sangre del cordón umbilical. Actualmente la sangre del cordón umbilical es una fuente de células madre hematopoyéticas y son una realidad terapéutica actualmente en Chile. Está indicado para más de 80 enfermedades, entre las que podemos encontrar leucemia, mieloma, y actualmente se están realizando estudios clínicos donde se intentan dilucidar si podría tener algún uso más nuevo y que puedan ayudar a otro tipo de personas. En esta oportunidad hemos querido hablar, ¿no es cierto?, y conversar de las células madre y los efectos beneficiosos que tiene, ¿no es cierto?, el uso y la utilización de células madre, sobre todo en la última década en el mundo, donde ha habido un avance tremendo en cuanto a nuevos descubrimientos y nuevas formas de utilizar mejor las células madre. Las células madre se encuentran en nuestro cuerpo, pero hay diferentes tipos de células madre. Uno puede clasificarlas de acuerdo a su origen, pero también uno las puede clasificar de acuerdo a su capacidad de diferenciación. Actualmente se conocen muchos tipos de células madre. Nosotros en VidaCell trabajamos principalmente con dos tipos de células madre, que son las células hematopoyéticas que se encuentran en la sangre del cordón umbilical, también se pueden obtener de la sangre periférica de un adulto, y también trabajamos con células mesenquimales. De las células mesenquimales se puede hablar mucho y actualmente existen diferentes tejidos de los cuales se puede obtener estas células mesenquimales. Sin embargo, son las dos células principales con las cuales trabajamos acá. Como les contaba, hay diferentes otros tipos de células madre. Actualmente existen las células madre neurales, ¿cierto?, que son las que dan origen a las células del sistema nervioso. También están las células embrionarias, en las cuales se obtienen, como dice su nombre, ¿cierto?, de un embrión, aunque hay un dilema ético de por medio, ya que para obtenerla, si nosotros queremos obtener células madre embrionarias, ¿cierto?, de humano, eso lleva la destrucción del embrión. Y hay otro tipo de células que son las células iPS, que son células madre inducidas, las cuales lamentablemente acá no trabajamos con ellas, pero hago esta diferencia porque en nuestro caso, nuestro banco de células madre trabaja con los dos principales y en este caso son células en las cuales son fáciles de obtener, pero prácticamente son un desecho, porque actualmente si ustedes no guardan su cordón umbilical, esa sangre de cordón y ese cordón umbilical va a la basura. Una posibilidad de ayudar a los demás, ¿cierto?, es donando esta sangre de cordón, donando este tejido, porque nosotros podemos obtener las células madre de ahí y podemos guardarlas y si es que alguien las necesita, nosotros podríamos donarlas. Entonces, tenemos, para que nosotros podamos entender, tenemos células madres como stock en todos nuestros tejidos y en todos nuestros órganos. Y estas células se van diferenciando en el transcurso del tiempo y de la vida de las personas y van haciéndose células especializadas para las diferentes funciones que cumplen los tejidos y los órganos. Llega un momento en que esta población de células madre que teníamos desde el momento de nacer se nos agotan. Y entonces por eso que viene lo que nosotros conocemos como el envejecimiento. Y junto con ese envejecimiento también vienen las enfermedades. Cuando un tejido no es capaz de reponer su población de células especializadas para una función determinada, entonces el tejido se enferma. Cuando la piel no es capaz de reponer las células que la conforman, entonces viene el envejecimiento. Vienen las arrugas y también viene otro tipo de enfermedades. Cuando una célula no es capaz de autorrepararse, vienen enfermedades como el cáncer. En nuestro video del VIH, la doctora Raquel Child dijo lo siguiente. Ay,
Interesante pregunta el tratamiento de células madres. Hay un par de casos, 2 o 3 casos en el mundo que han logrado eliminar el virus de su cuerpo y la eliminación del virus del cuerpo implica eliminar todas las células sanguíneas y posiblemente portadoras del VIH. Eso se hace con unos tratamientos brutales de quimioterapia y para poder sobrevivir a estas personas se les ha puesto células madres provenientes de otras personas que sean compatibles y ha funcionado, pero en verdad es un tratamiento que ha logrado tener resultados en 2 personas en el mundo frente a los casi 40 millones de personas que viven con el VIH. Por lo tanto, puede ser un tratamiento promisorio, puede ser promisorio para muchas patologías. En el VIH todavía creemos que está lejos de la aplicación masiva. Claro, hace ya casi 2 años salió en la prensa un hombre con VIH que tras sufrir un cáncer se había sometido a trasplante de células madre de la médula ósea y parecía haberse curado de ambas enfermedades. El hombre, que lo apodaron el paciente de Londres, cuando llevaba 30 meses sin tomar tratamiento antirretroviral y sin signos detectables del virus en el cuerpo, los investigadores consideraron que sí, ya no tiene VIH. El virus fue exterminado gracias al tratamiento con células madre. Pero veamos qué nos dice Vidacel con respecto a esto. Entre otras cosas, se ha visto últimamente que incluso se ha tratado a pacientes con SIDA utilizando células madres y se ha logrado que se curen de esa enfermedad. Eso se hace, ¿no es cierto?, mediante el trasplante de médula ósea de estos pacientes que tienen, ¿no es cierto?, la enfermedad localizada a nivel de la médula ósea. Por lo tanto, la médula ósea, que es la que nos va a proveer de los glóbulos blancos, que son nuestra fuente de sistema inmune, están siendo afectadas por el virus de la inmunodeficiencia adquirida. Si nosotros hacemos un trasplante de la médula ósea y colocamos células madres que tienen algunas atribuciones que no le permiten el ingreso del virus a estas células, entonces los pacientes después desarrollan toda su línea de glóbulos blancos, de sistema inmune libre de enfermedad, y el virus del HIV no puede tampoco entrar a estas células. Por lo tanto, es efectivo que los pacientes se curan del VIH y ha sido exitoso en los pocos casos, ¿no es cierto?, en que en el mundo se ha desarrollado esta nueva forma de terapia para el VIH. Entonces, es un tratamiento de alto riesgo y solo se usa como última opción para pacientes con VIH que padecen enfermedades hematológicas que ponen en riesgo su vida. Por tanto, no es una opción que podría ofrecerse en forma generalizada a pacientes que ya siguen un tratamiento antirretroviral con éxito. Los primeros trabajos clínicos realizados con células madre fueron los trasplantes de médula ósea, debido a su fácil obtención, ya que es la fuente principal de obtención de células madre. Específicamente, células madres hematopoyéticas responsables de la producción de todos los tipos de celulares sanguíneos. Es decir, todas las células funcionales que necesita el organismo diariamente en su sangre. Eso representa un papel fundamental en el tratamiento de enfermedades sanguíneas. La médula ósea puede realizar todo este proceso gracias a una pequeña proporción de células madres al extraerse e implementarse el individuo. El paciente logra reconstruir y mantener su sistema linfohematopoyético para solucionar todas las afecciones que presenta en su sistema sanguíneo. Veamos qué más nos puede decir Vidacel. Por lo tanto, si entendemos ahora el concepto de células madre, las células madres tienen necesariamente que estar
entonces en todos los organismos y son las células que nosotros vamos a ocupar, ¿no es cierto?, para hacer la reconversión de las células que por alguna manera, ¿no es cierto?, se dañan y se mueren dentro de los tejidos. Y ahí está nuestra población de células madre para los recambios. En el caso de la célula hematopoyética, estas células se pueden transformar en las células de la sangre, en este caso como los glóbulos rojos, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también se pueden transformar en las células del sistema inmune, como son los linfocitos B o los linfocitos T. Las células madre hematopoyéticas, ¿cierto?, son una terapia real actualmente y se usan para tratar enfermedades tales como linfoma, leucemia, mieloma. Y desde que se conoce y se tiene la posibilidad de congelar y guardar estas células, es lo que ha permitido actualmente que las células madre hematopoyéticas que se encuentran en el cordón umbilical sean obtenidas del cordón umbilical y sean procesadas y criopreservadas. Entendiendo este punto de vista, las células madre de alguna manera, ¿no es cierto?, son las células que van a comandar todas las funciones vitales de los organismos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros hemos encontrado múltiples utilidades de las células madre en el último tiempo. Y estamos entonces utilizando las células madres para poder de alguna manera ayudar a las personas a que puedan manejar sus enfermedades. Y estamos obteniendo en el mundo muchos buenos resultados y muchos éxitos con el uso de células madres en diferentes tipos de afecciones. Es así como ya todos conocemos que los trasplantes de médula ósea de pacientes con cáncer son efectivos y podemos de alguna manera, ¿no es cierto?, dejar a las personas sin cáncer, curarlas de esos cánceres temporalmente a veces, producto de hacerle un trasplante de las células madres, o sea, de su médula ósea, y la médula ósea no es otra cosa que las células madres, que van a dar origen, ¿no es cierto?, a las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, megacariocitos que después se convierten en las plaquetas, que son las que nos ayudan a la coagulación. Estas células se criopreservan y están guardadas a temperaturas muy bajas, en nuestro caso a menos 196 grados en nitrógeno líquido, y lo que ustedes pueden ver atrás son nuestros termos contenedores llenos de nitrógeno líquido y llenos de muestras que actualmente están disponibles, ¿cierto?, para que si alguna persona las necesita, nosotros las podríamos entregar, ¿ya? Nosotros estamos acreditados por la AABB, que es la Asociación de Bancos de Sangre de Estados Unidos. Es un ente acreditador mundial, lo cual certifica que nosotros cumplimos con estándares de calidad altos, ¿cierto?, los mismos que se le pide a Estados Unidos. Hago esta diferencia porque en nuestro caso, nuestro banco de células madre trabaja con los dos principales y en este caso son células en las cuales son fáciles de obtener, pero prácticamente son un desecho, porque actualmente si ustedes no guardan su cordón umbilical, esa sangre de cordón y ese cordón umbilical va a la basura. Una posibilidad de ayudar a los demás, ¿cierto?, es donando esta sangre de cordón, donando este tejido, porque nosotros podemos obtener las células madre de ahí y podemos guardarlas, y si es que alguien las necesita, nosotros podríamos donarlas. Por lo tanto, ese era un uso de un tipo de células madre como eran las células madre hematopoyéticas. Pero después se vio que existen, ¿no es cierto?, otro tipo de células madre que son las células madre mesenquimales. Es importante distinguir los tipos de células madre porque diferentes tipos de células madres tienen diferentes usos, ¿ya? Las células madre hematopoyéticas son las que producen las células de la sangre y las que también dan origen a las células del sistema inmune, por lo tanto tienen un uso en trasplante. Toda esta gente que ha recibido quimioterapia y que tiene destruido su sistema inmune, una manera de reconstruirlo, ¿cierto?, es usando trasplantes de células hematopoyéticas. En el caso de las células mesenquimales, otro tipo de células, se pueden obtener tanto de tejido adulto como también, en este caso, del tejido cordón umbilical.
Estas células madres mesenquimales son especialistas en la regeneración de los tejidos. O sea, estas células madres son las que son capaces de convertirse en cualquier tipo celular, incluso en tipos muy especializados como las neuronas o las células musculares, etc. Por lo tanto, nosotros podemos o tenemos, ¿no es cierto?, una posibilidad de regenerar tejidos a base de células madres. Y si nosotros no las tenemos, tenemos la posibilidad de utilizar células madres de otras personas. Y lo que es todavía más extraordinario es que las células madre de la línea mesenquimal no necesitan compatibilidad con las otras personas. Estas células madres mesenquimales, a diferencia de las células madres hematopoyéticas, no tienen unos receptores para anticuerpos. Por lo tanto, la respuesta inmune de otros organismos no las afecta. Y nosotros entonces podemos hacer terapias con células madres mesenquimales de otras personas y no va a haber ningún rechazo. Nosotros, como banco, guardamos células mesenquimales de diferente origen. Guardamos células mesenquimales del tejido de cordón, podemos guardar células mesenquimales obtenidas de la médula ósea, del tejido adiposo, de dientes, de tejido gengival, y hemos intentado también obtener de otras fuentes. También se sabe que se pueden obtener de la orina y de la sangre menstrual, lo cual nosotros como banco queremos llegar, ¿cierto? Queremos alcanzar y ya dejar solo ser un banco de células madre, poder ser en el futuro un banco de tejido. Nosotros siempre queremos innovar y encontrar nuevas maneras de poder usar todos los tejidos biológicos que fueron en su tiempo considerados basura, pero ahora hay una posibilidad de uso, una posibilidad de ayudar a otras personas. Las células madre son células indiferenciadas inmaduras, autorrenovables y capaces de generar uno o más tipos de células diferenciadas, caracterizadas por dos propiedades esenciales: su capacidad de autorrenovación, fundamentada en la multiplicación limitada, y en su conservación como células indiferenciadas, y su habilidad para generar diferentes tipos celulares: óseos, sanguíneas, epidérmicas, cutáneas, neuronas, etc. Se encuentran divididas en células madres embrionarias y células madres adultas o células madres mesenquimales, que se localizan en el tejido conectivo de diversos órganos, en la sangre periférica, el cordón umbilical y algunos tejidos del feto. Bueno, las células madres, para que podamos entender el concepto de lo que significan, son aquellas células que van a dar origen a todas las células de nuestro organismo. Entonces, la célula madre es una célula que podríamos llamar indiferenciada y que es una célula que en algún momento se va a convertir en una célula diferenciada o especializada. Es así como tenemos células musculares que se especializan, ¿no es cierto?, para lograr la contracción muscular y el movimiento. Esta célula, antes de ser una célula muscular, era una célula madre, indiferenciada, ¿no es cierto?, y que por alguna información que tiene el organismo en el genoma, esta célula indiferenciada, por alguna información del organismo, tiene que especializarse. Esta célula madre entonces pasa a ser una célula muscular, un miocito. O bien esta célula indiferenciada va a pasar a ser una célula neuronal, una neurona. Entonces, una de las capacidades que tenemos con las células madres mesenquimales, sabiendo una parte que pueden regenerar cualquier tejido, es que nosotros también las podemos usar de manera no autóloga, ¿no es cierto? De manera no autóloga, no de la misma persona, y eso se llama terapia halogénica. Usamos células madre de otras personas, no tienen rechazo y podemos entonces intervenir algún tipo de enfermedades. Es así como estas células madre, ¿no es cierto?, en el último tiempo, mostrando las cualidades que ellas tienen, sabemos, por ejemplo, que controlan al sistema inmune. Las células madres controlan el sistema inmune. Las células madres frenan procesos inflamatorios. Por eso que hoy día en el mundo, a raíz de nuestra pandemia de COVID-19, es que se están haciendo muchos, pero muchos ensayos en el mundo
para ayudar a los pacientes graves de COVID-19 utilizando células madre mesenquimales. Y las últimas publicaciones al respecto han mostrado muy buenos resultados en el tratamiento de pacientes graves por COVID con la utilización de células madre mesenquimales halogénicas. En el último y uno de los más sorprendentes resultados es el que acaba de publicar en Estados Unidos, acaba de salir un paper de Estados Unidos, de Miami, donde se obtienen muy buenos resultados con el uso de células madres mesenquimales de cordón umbilical de recién nacido en pacientes graves con COVID-19 que pudieron ser, ¿no es cierto?, recuperados y sobrevivieron al COVID, pacientes muy graves, y salieron, ¿no es cierto?, de este estado de gravedad gracias al uso de células madres mesenquimales del cordón umbilical de recién nacido que fueron administradas vía endovenosa. Por lo tanto, tenemos una serie ahora de enfermedades y afecciones que afectan, ¿no es cierto?, a los individuos, a nosotros como personas, donde el uso de células madres tiene resultados muy beneficiosos. Como ya sabemos que las células madres son capaces de frenar fenómenos inflamatorios y de modular al sistema inmune, entonces se están usando con mucho éxito en una serie de enfermedades autoinmunes, entre las que puedo nombrar la artritis reumatoide y algunas enfermedades de la piel como psoriasis, etcétera, donde se ha visto, ¿no es cierto?, que las células madre puestas vía endovenosa controlan al sistema inmune, que es el que está causando la enfermedad, porque son enfermedades autoinmunes, y de esa manera entonces los pacientes están siendo aliviados de ese tipo de enfermedades que por lo demás son inflamaciones generales y muy dolorosas. Entonces, si pudiéramos mirar un poco hacia un futuro muy cercano, y estamos hablando de esta década, que ya hay avances sustanciales en el uso de células madre, podemos decir que esta década va a ser muy significativa en lo que respecta, ¿no es cierto?, a las terapias y a la resolución de enfermedades con el uso de células madre. Hoy se está viendo, ¿no es cierto?, cómo se pueden utilizar las células madre en diferentes tipos de enfermedades con muy buenos resultados, pero a la vez también se está haciendo mucha investigación al respecto de los usos de células madre y cómo nosotros podemos hoy día llevar no solamente las células madre por estas propiedades que tienen, sino que la estamos viendo también hoy día como vehículos para llevar drogas a sitios específicos del cuerpo, a órganos específicos, a tejidos específicos. Entonces, las células madre van a tener un rol fundamental en esta década en cuanto a los avances que haga la medicina para poder, de alguna manera, ¿no es cierto?, intervenir directamente en el bienestar de las personas. Hoy día hemos visto, y aparece mucho en prensa, a diferentes deportistas de alto rendimiento que han utilizado células madre, ¿no es cierto?, para su recuperación. Y vemos, ¿no es cierto?, que son capaces de recuperarse más rápido y de recuperarse y llegar, ¿no es cierto?, a seguir con sus altos estándares de funcionamiento en cuanto al alto rendimiento. Y ese es un concepto importante que uno tiene que tener en el uso de las células madre. Cuando hay una diferencia importante entre lo que es reparación a nivel biológico y lo que es regeneración. Cuando uno repara un tejido, como un cartílago dañado en el caso de un deportista, cuando se repara ese cartílago, la reparación generalmente no es funcional, porque lo que nosotros hacemos y entendemos por reparación es que hay un reemplazo de ese tejido funcional que cumple en el caso del cartílago, una función de amortiguación y otras funciones más, es reparado, ¿no es cierto?, por un tejido no funcional, es un tejido fibroso.
no es funcional. Cuando nosotros nos hacemos una herida, nos cortamos la piel y nos aparece una cicatriz, lo que pasó en este tejido es una reparación. Nosotros hicimos una reparación de la piel con un tejido no funcional, como es la cicatriz, el tejido fibroso. Y el concepto fundamental ahora para entender regeneración es que cuando utilizamos células madres, lo que nosotros queremos es hacer regeneración. Y la regeneración sí es funcional. Lo que nosotros hacemos no es reparar, sino que es restablecer las mismas células con las mismas propiedades de las que habían y que por algún motivo, ya sea traumático o diferentes motivos, ¿no es cierto?, se perdieron. Se originó una lesión que hizo que estas células se perdieran. Por eso que se ve en la prensa, ¿no es cierto?, todos los días el uso de células madre en deportistas de alto rendimiento. La médula ósea no es la única fuente de obtención de células madre. Recientemente, el cordón umbilical se ha convertido en una fuente de gran relevancia para la obtención de células madre, implicando menos problemas quirúrgicos en su obtención, a diferencia de las proporcionadas por la médula ósea. El cordón umbilical brinda una gran variedad de células madre. Me gustaría invitar a todas las mamás o futuras mamás, papás también, ¿cierto?, cualquier familiar que se interese por las células madre, esté interesado en las células madre, guardar, criopreservar, donar las células madre de la sangre de cordón. Lamentablemente, las células madres envejecen con nosotros. Por lo tanto, después de los 45 años, no es tan recomendable hacerse terapia de células madres autólogas con nuestras células, porque de alguna manera van disminuyendo las propiedades que tienen las células madres. Por eso que contar con células madres de tejido de un recién nacido, como es el cordón umbilical, lógicamente que estamos adquiriendo las células madres con mayores potencialidades y propiedades para obtener los mejores resultados en cuanto a terapias regenerativas. La importancia de guardar el cordón umbilical de nuestros hijos tiene que ver con la posibilidad de poder hacer algún tipo de terapia celular en el futuro, ya sea con la sangre del cordón umbilical para todas aquellas enfermedades de origen o que afectan a la sangre o a la médula ósea, donde podemos hacer los recambios correspondientes teniendo guardada la sangre del cordón umbilical que tiene las células madre hematopoyéticas. Por otra parte, el tejido del cordón umbilical, que es rico en las células madres mesenquimales, nos va a permitir en futuro poder realizar terapias celulares para un diferente o un gran número de enfermedades. Y no solamente para el bebé del cual hemos obtenido ese cordón umbilical, sino que en la línea de células madres mesenquimales, como recién lo relaté, estos pueden servir para todas las personas. Por lo tanto, y además que teniendo tejido de este cordón umbilical, en el laboratorio estas células madres se pueden expandir y obtener una gran cantidad que nos va a servir para no solo tratar una lesión de rodilla, sino que nos pueden servir para tratar además otro tipo de lesiones y no solamente a una persona, a muchas personas. Por lo tanto, es recomendable guardar la sangre del cordón umbilical y el tejido de cordón umbilical, sobre todo para los diferentes usos que hoy día se están encontrando y con los buenos resultados que se están obteniendo de estos tratamientos de terapia celular con células madre. Bueno, Vidacel es el único banco híbrido en Chile, que significa que seamos un banco híbrido, nosotros somos un banco privado, pero al mismo tiempo somos un banco público. La diferencia es que el banco privado es que una persona contrata los servicios de Vidacel y la muestra pertenece a la persona que contrata. En cambio, el banco público, nosotros estamos inscritos en una base de datos mundial, por lo tanto, si hay alguna mamá que quiera donar la sangre de cordón, se puede contactar con Vidacel y de una manera
sin costo, ¿cierto? Y altruistamente nosotros criopreservamos esa muestra y le hacemos todos los controles de calidad necesarios para poder ingresarla a este Banco Mundial, y está disponible para cualquier persona del mundo. Cualquier persona tanto de Chile como en el extranjero que necesite una muestra y encuentre una muestra compatible en el Banco Público de VidaCell, nosotros donamos y nos encargamos de llevar esa muestra hacia el receptor en este caso. VidaCell, como un banco de células madre, está dispuesta a colaborar, a siempre proporcionar. Tenemos las células madre con las que se están haciendo muchas investigaciones en el mundo y con las que se están haciendo terapias y tratamientos. Nosotros, si bien no hacemos tratamientos, pero sí damos la orientación de lo que se está haciendo en el mundo, y nosotros colaboramos con los profesionales médicos, sobre todo de clínicas, en el aporte de células de gran calidad, ¿no es cierto?, como las que tenemos en nuestros laboratorios, provenientes del cordón umbilical del recién nacido. Y también estamos siempre dispuestos a colaborar con la información. Nosotros manejamos la información mundial, leemos todos los días papers que están apareciendo con terapias celulares donde se están usando células de cordón umbilical, células de la grasa, del tejido adiposo, células de dientes, etc. Y de alguna manera aportamos a los médicos con información de lo que se está haciendo en el mundo, para que en Chile, teniendo un laboratorio de esta naturaleza, también podamos de alguna manera acceder a estas terapias que se están haciendo a nivel mundial. Esa es nuestra finalidad. Los invito a entrar a nuestra página web, ahí hay bastante información. También tenemos información para embarazadas, si les interesa. Pueden escribirnos, nosotros estamos contestando constantemente consultas sobre posible uso, terapia, investigación. Así que los invito a meterse a la página. Si tienen cualquier consulta, escríbanos. Todo el equipo de VidaCell está dispuesto a contestar todas sus dudas. A pesar de todo el debate científico, político y ético y la controversia generada en el campo médico e investigativo de las células madre, no cabe la menor duda de que en un futuro el empleo de células madre contribuirá a un sinfín de tratamientos de enfermedades incurables, como las enfermedades neurodegenerativas, endocrinológicas, cardíacas, afecciones sanguíneas y una recuperación más rápida y eficiente en accidentes, implementando cultivos celulares para la reconstrucción de tejidos y órganos y una mejora en la calidad de la vida humana. Por lo tanto, es indispensable que las investigaciones en torno a las células madre no cesen y sean más estrictas, rígidas y cuenten con un mayor aporte financiero para que esta expectativa de implementación de las células madres en terapia celular sea una realidad. Amigas y amigos de Emplazando, queremos agradecer a VidaCell por su colaboración en la edición de este video, especialmente a José Parragués y Jorge Vergara. Y espero que este video sea de gran utilidad para ustedes. Muchas gracias. Soy Robert Guevara y esto es Emplazando. Emplazando. Emplazando.